Señoras, señores, bienvenidos a una nueva entrega de 3356 aquí en TNU. Un placer reencontrarnos con ustedes. Denise, el placer es mío. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Hoy es el 13 de julio, señores, y tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Buenas noches. Está empezando 3356. Y este julio de 2018 es el tercer año en el que se celebra el mes de la afrodescendencia en nuestro país. Exactamente. Bueno, hoy vamos a tratar justamente de ese tema que afecta a todos los días, por más que para muchos sea transparente o que no exista. Bueno, vamos a ver al fin y al cabo cómo se tratan los negros en Uruguay. Un informe para poner el tema arriba de la mesa y después nuestros invitados. En las últimas semanas se realizó la más aberrante manifestación de racismo, cuando 4 empleados de una estación de servicio se filmaban agrediendo y humillando a un colega de trabajo y diciendo "así se tratan los negros en Uruguay", volviendo a poner el foco en la realidad de discriminaciones vividas por la comunidad afrodescendiente todos los días. Julio es el mes de la afrodescendencia en Uruguay y en el país se realizan debates sobre políticas públicas, al lado de talleres, charlas y encuentros que tratan de generar a cada año conciencia sobre los percances cotidianos y de todo tipo, sociales, institucionales, laborales, que el 8% de los uruguayos, la población afrodescendiente según datos del Instituto Nacional de Estadística, deben soportar en búsqueda de una vida en condiciones igualitarias a las del restante de la población. De acuerdo con un estudio publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y realizado por el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay, la población afro-uruguaya todavía está rezagada en materia de bienestar y desarrollo. Y esto se verifica cuando los indicadores de esta población sobre ingresos, empleo, vivienda y educación se comparan con los correspondientes a otros componentes poblacionales. Según la encuesta continua de hogares 2011, la tasa de pobreza entre los afros de Uruguay es de 28,1%. En el conjunto de la población, este índice es bastante menor, de 13,7%. La tasa de indigencia de la población afro-uruguaya es de 1,3%. Supera en 2 veces y media la cifra correspondiente al conjunto de los uruguayos de 0,5%. En términos de educación formal, el 44% de la población afro mayor de 25 años ha alcanzado la educación primaria, tanto completa como incompleta, como máximo nivel educativo, mientras que entre la población no afro, este porcentaje es del 34,6%. El racismo estructural existe en Uruguay y queda reflejado en los números. Para combatirlo se usan mecanismos como la Ley 19.122 de 2013, que establece acciones afirmativas para el aumento y la mejora de la calidad de inserción de afro-uruguayos en los ámbitos educativos y laborales. El tema quedó presentado, Denise. Exactamente. Bueno, como siempre pasa, esperamos sus comentarios, reflexiones, anécdotas, experiencias. @3356TNU es nuestro Twitter. Ya vamos a recibir a nuestro primer invitado de la noche, Vamos Edgardo a recibir Ortuño. a Edgardo Ortuño, que es presidente de la Casa Afro de Uruguay. Pausa y venimos. Por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la población afro-uruguaya todavía está rezagada en materia de bienestar y desarrollo. Hoy en 3356 conversamos sobre el Mes Nacional de la Afrodescendencia y qué se está haciendo para promover la igualdad en Uruguay.
Bueno, señores, aquí estamos de nuevo para acompañarlos. Un gusto recibir a nuestro primer invitado y ya de pique decir que en las últimas horas, en los últimos días, ha quedado en evidencia que todavía hay mucho para trabajar en esta materia en nuestro país, ¿no? Exacto. Bueno, buenas noches, Edgardo. Estamos con Edgardo Ortuño, que es presidente de la Casa de Cultura Afro-Uruguaya. Bueno, empezamos entonces con ese comentario de Gabriel, ¿no? El mes de la afrodescendencia es justo para dar visibilidad a eso de forma fija, digamos, por lo menos establecer un mes en donde se hable de racismo en Uruguay. Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Creo que es una buena iniciativa del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, el asignar meses, en este caso de la afrodescendencia, que permita visibilizar la diversidad como riqueza de nuestra sociedad, ¿no? Y en particular la presencia y el aporte de la población afro-uruguaya a la construcción del país, que es una tarea que creo que beneficia a todos, y que nos debemos, ¿verdad? Hablábamos fuera de micrófonos de la historia del país, donde muchas veces ha aparecido invisibilizada esta presencia o estigmatizada, ¿verdad? Con un rol siempre subordinado. Relegada a un relegado, asociada simplemente al periodo de la esclavitud o, como creo que todos conocemos, la imagen que queda matrizada desde el sistema educativo de Ancina cebando mate, ¿no? Realidad que afortunadamente la historiografía moderna ha desmentido, siendo Ancina un hombre que jugó un rol con sus varios idiomas que manejaba, estratégico para el propio Artigas en la Revolución, no solo canalizando el aporte de los libertos esclavos, que fue muy importante, sino como vínculo y diálogo con la población indígena, ¿verdad?, de este lado y del otro del río Uruguay. Es decir, que desde ese entonces hasta ahora, o invisibilidad o visibilidad subalterna y por lo tanto reproducción de la estigmatización del racismo, ¿no? Me parece que vale la pena poner arriba de la mesa algunos números, algunas cifras. ¿Cuál es la población total afrodescendiente, negra en el Uruguay? Y actualizar algunos números que nosotros poníamos en el informe, pero que han tenido alguna mínima variación. Ajustados. Bueno, en términos demográficos siempre es bueno hablar de porcentajes, ¿verdad? Estamos hablando de un censo de hogares en 2011 que estableció, como ustedes bien plantean, el 8% de la población, pero una encuesta nacional continua de hogares ampliados que hablaba del 10%. Esto es muy significativo porque durante mucho tiempo se pensó que en nuestro país había una población muy minoritaria, del 1, del 2%. Incluso la primera encuesta que se hizo allá por 2006 hablaba de un 5,9 porque no llegó a todo el territorio nacional, y hoy sabemos que la presencia no es idéntica en todo el territorio ni homogénea, sino que en la medida que se llegó al Uruguay profundo, como se dice, las proporciones suben y suben bastante, como en el norte del país, donde hay cifras hasta el 17%. ¿verdad? O sea que estamos en el entorno del 8 al 10% de la población. Exactamente. Eso es significativo, ¿no? Obviamente habla de la minoría mayor en el Uruguay, y cuando se compara con la representatividad o la presencia del colectivo en las distintas actividades, es donde aparece lo que debemos superar todos, ¿no? Porque si hay desigualdad o hay injusticia en una sociedad, se empobrece toda la sociedad. Por eso decimos, no es un tema solo de la población afro, sino que es un tema de la población en su conjunto. Cuando uno compara ese 10% con presencia en cargos de dirección, por ejemplo, y por allí está el estudio que hizo el PNUD, donde 0,8% de personas, hombres o mujeres afro, están en puestos de dirección, relevando tanto empresas privadas, organizaciones sociales, y ni que hablar el gobierno, ¿no? Y cuando uno ve las cifras de calidad de vida, como la que ustedes reseñaban, se encuentra, ahora salió muy recientemente el último estudio del INE, el Instituto Nacional de Estadística, que nos vuelve a mostrar que si bien el Uruguay ha hecho un esfuerzo y ha logrado disminuir sustantivamente la pobreza, hablábamos del 40% hace 12, 13 años, hoy estamos en el 7,9%, la población negra afrodescendiente sigue estando el doble, ¿verdad? Estamos en una cifra de 16,9%, que es una señal de que todavía notoria
de que todavía sigue habiendo elementos de reproducción de la desigualdad que debemos combatir y que debemos superar, porque tiene causas y raíces profundas y específicas, ¿verdad?, que deben ser encaradas con acciones afirmativas. Ahora, Edgardo, una cosa que vos decías, ¿no?, que es muy cierta, que la discriminación está incorporada en el discurso histórico, que ahora por suerte está cambiando, pero también en el día a día. De hecho, este año la consigna es que todos podemos combatir el racismo. Hay esa invisibilidad en el día a día, por más que los números muestren, por más que el discurso todo esté probando que hay racismo, cada vez que se levanta un caso, y no necesita llegar al extremo del caso que hemos discutido de la estación de servicio, pero siempre hay una cosa del tipo, ay, pero no es tan así, porque es un fenómeno gracioso, porque nadie es racista, pero el racismo existe, ¿no? Entonces también de ahí esa consigna. ¿Vos crees que estas iniciativas como el mes de la afrodescendencia también ayudan a la ciudadanía a observarse? Porque es un tema también de autoeducarse, ¿no? Sí. Vigilar la mirada. Dos cosas muy importantes que plantea tu pregunta. Empezando por el final, la clave siempre es educación, ¿no? Y acá lo que tenemos que encarar todas y todos es una transformación cultural que desconstruya, que desarme cosas que están inconscientemente en nuestra psiquis y en nuestro inconsciente, ¿verdad? En el imaginario colectivo, dicen los cientistas sociales. Lo decíamos hace unos días ya cuando dialogábamos justamente con la central sindical, con el PIT-CNT, sobre lo sucedido en la estación de servicio, que todos coincidimos, es un caso extremo, pero que sucede porque hay cosas que sí son comunes y están naturalizadas, que sí tienen que ver con la descalificación, con la malentendida broma, aunque sea absolutamente injustificable, y en algunos casos sí directamente con el reflejo xenófobo, el reflejo racial. Y nosotros insistíamos en la especificidad del fenómeno del racismo por su conformación histórica como fenómeno sociocultural y con connotaciones económicas, ¿verdad? Yo les refería la importancia de lo que fue la trata esclavista, que fue la que permitió en términos económicos la acumulación que permitió el desarrollo de la sociedad industrial, pero muy importante la justificación de esa explotación de unos hombres sobre otros con la ideología de la deshumanización, ¿no? Bueno, claro. El que tenía el color más oscuro no era persona, era cosa, era el negro, no era el ser humano, y a partir de allí entonces no solo la explotación esclavista, sino que cuando se liberan los esclavos y cambia la relación jurídica, la inserción en la sociedad es desde abajo, no hay una reparación y por lo tanto se perpetúan y se reproducen los mismos roles y la misma desvalorización social ahora en una sociedad libre. Y en nuestro país se agrega a estos elementos que son el rasgo distintivo y determinante de la exclusión de la población afro en todo el continente, desde Norteamérica hasta Sudamérica, se agrega que nosotros nos construimos como una nación que se miró en el espejo de Europa y que buscó diferenciarse de América. Entonces, aquí no había negros ni había indios en el discurso oficial durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Entonces, esa invisibilización del diferente solo se matizaba con la visibilización estigmatizada, como hablábamos hoy, ¿no? En roles subalternos y en roles marginales. Entonces, visibilizar la presencia, como en este mes, que yo estoy muy satisfecho porque, bueno, pusimos el primer granito de arena con el Día de la Cultura Afro-Uruguaya, el 3 de diciembre, y hoy ya podemos hablar de que se suma a esto otros reconocimientos. Es una forma, como tú decís, de que nos miremos como sociedad a un espejo que ahora sí es más realista porque es diverso, ¿verdad? Claro. A ver, después de mucha acumulación, se llega al entendimiento y se empiezan a construir acciones afirmativas. El Estado empieza a entender que tiene que tratar estos asuntos, no solo el de este colectivo, sino algunos otros, con esa mirada, con esa perspectiva. Sin embargo, el propio Estado en general tiende a hacerse trampas. Se autoimpone algunas obligaciones que después no cumple. ¿Cómo es que está funcionando esto a nivel del Estado en el Uruguay? Bueno, lo primero que hay que hacer es valorar el avance
de la incorporación de una normativa que promueve las acciones afirmativas, ¿verdad? Lo segundo, sí, es tratar de mejorar en la aplicación. Nosotros tenemos con esa ley que se atienden dos temas claves, ¿no? Educación y trabajo. ¿No? Trabajo fundamental, porque otras cifras que golpean y mucho son las de la concentración de la población negra afrodescendiente todavía en las tareas menos calificadas, menos remuneradas, menos consideradas socialmente y por lo tanto reproductoras de la pobreza, claro, y de la exclusión. Entonces lo que hace la ley busca garantizar al menos un 8% de ingresos al Estado en los llamados públicos. Y el segundo gran tema, educación. Pero ¿cómo, ¿no? ¿Eso cómo se ha ido dando? Entonces, ¿qué temas encontramos en la aplicación? Eso es lo positivo, ¿verdad? Sí. Que el camino está marcado, está trazado. ¿Cuál es el debe? Bueno, el debe es que, como nos pasa a veces en el Uruguay, venimos lentos en la aplicación y por lo tanto cuando aparecen los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, aparecen menos, bastante menos, ¿no? En algunas cifras en el relevamiento anterior estaban en el 2% de ingresos. Yo creo que anda un poco más, menos, pero está lejos de del 8%, aunque, y eso nos lo han hecho ver los responsables del MIDES de promover la aplicación de la ley, si uno va a las instituciones que han aplicado la ley y por lo tanto han incorporado el mecanismo, las cifras son mucho mayores. El tema es que en muchos casos han quedado desiertos los escaños, de los cupos, porque justamente es muy importante ser consciente que no siempre hay las condiciones de información de la población afro para presentarse a los llamados y a veces no hay la cantidad de personas con las condiciones exigidas para los puestos. Lo tercero, y lo dejo para lo último porque es donde tenemos realmente que asumir la responsabilidad de mejorar, no todos los organismos han recorrido el camino de recibir la capacitación que brindan los equipos del MIDES especializados en estos temas y por tanto no han incorporado el tema en sus llamados, ¿verdad? Y eso pensando en la administración central. Hay también que plantear que a nivel de los gobiernos departamentales, por ejemplo, el retraso es todavía mayor. Tuvimos como noticia buena en el lanzamiento del mes de la afrodescendencia el pronunciamiento de Montevideo, que por primera vez, ¿no?, va a aplicar en un llamado y además administrativo, lo que rompe con esa división racial del trabajo a la que hacíamos referencia, la ley 19.122, es decir que tuvieron que pasar 2 o 3 años para que se incorpore en la capital del país. Ahora, lo saludamos, pero falta mucho más, ¿no? Es inaceptable que haya hoy todavía agencias del Estado que no estén aplicando la ley. O sea, están incumpliendo una ley. Esto es mucho más grave que todo lo que veníamos diciendo, porque es la institucionalización de la discriminación. Hoy hablábamos de una sociedad que le cuesta reconocerse a sí misma en su diversidad y le cuesta reconocerse, que es lo que me faltó del aporte de la pregunta, como una sociedad que todavía perpetúa situaciones de discriminación y de racismo, ¿verdad? Yo te escuchaba y me venía a la cabeza el estudio de Jill Foster, una investigadora norteamericana, que hacía un análisis, un relevamiento de opinión y encontraba un 97% de personas que se declaraban como no racistas y contrarias al racismo. Pero después desagregaba. Claro. ¿Qué piensa usted si su hija tiene una pareja negra? ¿Qué piensa usted si? Y en las cifras se invertían y aparecían las respuestas espontáneas que lamentablemente no aceptaban la convivencia de la diferencia y que eran discriminadoras y que eran racistas. Entonces, esa sociedad se expresa también en el Estado, ¿no? Y la expresan también quienes entienden que, no, pero a nosotros no nos toca, o lo vamos a hacer después, o en estos cargos no, o nosotros ya cumplimos porque lo aplicamos en el llamado tal, y por lo tanto ya cumplimos, y en los que vienen no. Entonces, hay que hacer un trabajo fuerte desde los equipos de capacitación, los equipos que sensibilizan en esto,
y la Oficina Nacional de Servicio Civil tiene que hacer una tarea importante. Y creo que nosotros mismos, los ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derecho, exigiendo, controlando, y en eso creo que es bueno que exista un mecanismo que se quiere ahora incluso institucionalizar de participación de la sociedad civil en el seguimiento y en la exigencia del cumplimiento de la ley, porque venimos retrasados. Hay que decir lo que se avanzó, pero hay que decir también que todavía no es universal la aplicación y que donde se aplica incluso no se ha llegado a cubrir el 8%. Sí, esto requiere una voluntad política muy fuerte, ¿no? Sí, incluso donde se llega a cubrir muchas veces se ha llegado a implementar de una forma bastante accidentada, ¿no? Por así decirlo. Por así decirlo, para quedar bastante elegante, diplomática. Para que suene elegante. Edgardo, no podemos terminar esa entrevista sin comentar el caso aberrante, extremo de los empleados de la estación de servicio. Varias entidades afro se han manifestado que la pena es liviana, que van a estar vigilados, pero pedían cárcel. Yo creo que sirve también como una reflexión en sociedad de lo que entendemos como reparación de un crimen de la naturaleza del racismo, que además tenía agresión, un combo completo. ¿Qué análisis haces de ese caso? ¿Quedaron conformes, quedaste conforme con la decisión que se tomó? Lo primero es efectivamente el caso de ese extremo y aberrante y condenable, ¿no? Cuando hablamos de, y peor en su justificación, ¿no? Lo más importante en esto es entender que es tan grave lo que pasó, 37 cachetadas, bofetadas a una persona, violencia física, insultos permanentes, haciendo alusión a su condición racial, y todavía ese cierre de los videos que después se difunden a nivel de redes sociales con la frase famosa, así tratamos a los negros en Uruguay. O sea, no había dudas que esto encuadra en la tipificación de un delito racial. Esperábamos, ¿no?, la aplicación de la norma con el mayor rigor, ¿no? Ustedes recuerdan, si no hay que recordarlo, que ya el Uruguay se dio 2 modificaciones del Código Penal para tener en el artículo 149 la pena de 6 meses a 2 años de penitenciaría para este tipo de delitos. En este caso encuadran las 3 hipótesis que plantea la ley. En aquel momento yo era legislador, trabajamos mucho en esto y tenemos que decir que esta es la primera vez que se aplica. O sea, después de tantos años, esta es la primera vez que se aplica, reconocimiento, avance que se hace. Ahora, las personas terminan, después que inicialmente la Fiscalía pedía 4 meses y 3 meses de prisión, con libertad vigilada. Entonces, si bien entendemos, tuvimos una reunión con el equipo de la Fiscalía que reconocemos, que nos trató de forma magnífica, que informó, fundamentó desde el punto de vista del derecho, por los atenuantes, eran primarios, etcétera, etcétera, las razones que llevaron a la justicia a no dar prisión. Creemos que es hora no solo de aplicar la ley, sino de dar señales muy fuertes a la sociedad de lo que no se debe hacer y que si se hace tiene un castigo. Entonces, celebramos que se haya aplicado y que haya habido una condena, primer caso, primera vez en la historia del país. Yo creo que eso habla de la valentía de la Fiscalía. Creo que se quedaron cortos, tanto a nivel de la justicia como creo yo que todavía estamos cortos en la condena social, ¿no? Claro. Que para mí es fundamental, ¿no? Porque es tan importante lo que le pedimos al Estado, lo que le pedimos a las leyes, lo que le pedimos al Poder Judicial, como lo que nos tenemos que pedir a nosotros mismos. En primer lugar, no ser indiferentes. Sí, sí. No aceptar. No aceptar naturalmente ninguna injusticia, pero en particular estas. Y nosotros trabajamos también colectivamente. Fuimos a exigirle al PIT-CNT una reacción en la medida que se intentó justificar esto como un hecho de represión sindical, porque los trabajadores eran sindicalizados algunos representantes. Exigimos una postura firme, además, y no es menor, acorde con las tradiciones éticas del PIT-CNT, de condena y sanciones rigurosas que esperamos se produzcan. Todavía no se ha acompañado el comunicado, que ha sido importante, de la central con una sanción ejemplarizante como la que esperamos nosotros, aunque sí es cierto, y debemos reconocerlos,
tuvimos ya 2 instancias de trabajo que nunca en la historia se tuvo con la dirigencia sindical y ya hay un plan de trabajo con concientización, formación y lo más importante, promoción de valores alternativos a cualquier forma de violencia y de discriminación. Edgardo, en 30 segundos tengo solamente y te voy a tirar un gato arriba de la mesa. 30 segundos. 30 segundos para el gato. ¿Afrodescendiente o negro? Afrodescendiente, justamente para deconstruir la carga negativa que lamentablemente el colonizador y el esclavista le asignó a quienes privó de todo derecho por justamente la condición de su piel. No quita que muchos amigos nos dicen negro y que lo usamos muchas veces cariñosa y afectuosamente. Pero así como yo no te trato a ti de blanco, te trato a ti por tu nombre, creo que es hora de que de a poco dejemos atrás el lenguaje que reproduce cosas que fueron gestadas en un ambiente de explotación. Nosotros hicimos en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya una campaña que se llamaba Borremos el racismo del lenguaje y cuestionaba justamente que en el diccionario de la Real Academia Española naturaliza que trabajar como un negro sea una expresión legítima. Bueno, inicialmente nos dijeron por qué, pero cuando se empieza a pensar que se asocia que el trabajo duro, pesado, hoy romperse el alma, queda asociado a solo las personas de determinado color, es simplemente estar reproduciendo el racismo. Cuando pensamos en lo que decimos, que genera además consecuencias, creo que empezamos a ser conscientes y tenemos que empezar a cambiar desde ese lugar. Por eso decíamos, exigir sí un cambio general a las instituciones, pero empezar por cambiar nosotros mismos y tratar mejor de una forma más humana al otro. Fueron un poquito más de 30 segundos, pero estuvo bien. Bueno, lo ameritaba. Edgardo, muchas gracias. Es realmente un gusto haber estado con ustedes y bueno, como hago siempre, el agradecimiento al espacio y a ustedes como comunicadores por tomar estos temas en estos tiempos que muchas veces tenemos la cabeza en otros temas, tenemos toda la celeste abajo de la camisa, pero es bueno pensar que de esta forma también se defiende al país diciendo que eso sí la queremos y la que no queremos. Claro, se construye, se construye. Gracias por haber venido. Bueno, recibimos en el próximo bloque a Romina Di Bartolomeo, que es modelo y activista por los derechos afrodescendientes, y Martín Rorra, que también es activista y militante del movimiento Alba Robash. Ya venimos. Bueno, volvemos a ese 3356, ahora ya con Romina, con Martín y con Gabriel. Exactamente, Martín Rorra, que es activista y militante del movimiento Alba Roballo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes. Y a Romina Di Bartolomeo, que es modelo y activista por los derechos afrodescendientes, también gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Lo primero, en tu actividad específicamente, ¿ha sido un problema? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, mira, hace 12 años que soy modelo. Sí. Desde los 14, empecé muy chica. Y sí, claro, sí porque o sea, la moda y la publicidad, que es el ambiente donde yo me trabajo, en que me especializo, reproduce... determinado modelo. Reproduce determinado modelo y reproduce... una sociedad uruguaya, en el caso de la publicidad puntualmente, blanca, europea, querer ser europeos. No solamente en Uruguay, ¿no? Digo, Latinoamérica en ese ámbito es bastante... Sin embargo, si uno mira a Europa, con un poco de detenimiento, yo no soy un especialista en este tema, ni mucho menos, pero uno ve campañas publicitarias de marcas prestigiosísimas. Bueno, la convocación de la selección de Inglaterra era una maravilla, el material, ¿no? El modelo y la modelo negra es una cosa súper extendida.
en el mundo de la alta costura, en el mundo de las grandes marcas. Eso no llegó acá. Sí, no sé si es súper extendida, ¿no? Bueno, Es más, o extendida. Ellos puntualmente en el caso de la moda, sí, es visible. También se ha trabajado mucho y hay muchas cosas que la gente internas, digamos, Claro. del mundo de la moda que no se conocen. De hecho, por ejemplo, cada semana de la moda que se hace en Europa, las semanas de la moda tienen sus meses, mayo, junio, que es la semana de la moda de hombres, Ajá. y después tenés julio y agosto, que son las colecciones femeninas. Digo, como siguiendo el alineamiento, ¿no? Sí, Obviamente sí, hay sí. variantes. Y los últimos años se hace un porcentaje de cuánta participación afro hay, o sea, hasta el punto de que se llega a problematizar eso. Claro. Sigue siendo baja. Han habido casos de marcas que no han convocado Ajá. mujeres y hombres afro. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos en la publicidad tiene que, por obligación, representar a toda su población. Yo particularmente estos últimos años he trabajado, más que nada en lo que es comerciales, Sí. y la mayoría que filmé fueron para Estados Para Unidos, Estados Unidos, claro. porque justamente se contempla por obligación, para Canadá también se contempla de que tienen que tener en sus comerciales representar, en los comerciales de marcas masivas, Sí, sí, sí. y no tanto. Hace poco hice un comercial para una compañía de Canadá de telefonía, y ellos tienen en su política, digamos, como empresa, contemplado el tema de la diversidad. De hecho, el pasado 28 de junio, que fue el famoso Gay Pride, Sí. ellos lanzaron una campaña. Sí hay más concientización, y está más problematizado el tema. Y sí, en algunos casos es por obligación, digamos, Claro, que una tienen cuestión que... legal. Exacto. Está cuantificado. Martín, vos estás en el movimiento político también, ¿no? Además del activismo comunitario y todo más. ¿Cómo sentís eso en la política actual en Uruguay? Bueno, en los partidos políticos La uruguayos, visibilización, ¿no? la militancia afro es casi nula, históricamente. Hemos estado excluidos de los partidos políticos. Nuestra participación política es prácticamente y únicamente dentro de las organizaciones sociales. Los partidos políticos no tienen personas afro en su interior. Bueno, teníamos hace un rato uno de los Claro. pocos diputados negros Sí. que tuvo el país en su historia. Y en la actualidad el Parlamento cuenta con 2 personas Claro. afrodescendientes. En ese sentido, los partidos políticos, aparte, no solo han excluido a las personas afro, también hay otros colectivos excluidos, como las mujeres, que también están Claro. relegadas. Y bueno, Pero vos ves que no hay ni siquiera una preocupación, porque obviamente que ahí hay, bueno, 10% de votantes o un poco menos por el Claro. patrón electoral, pero hasta por motivos obvios se tendría que empezar a prestar atención en eso, ¿no? sí, sin dudas. Y es fundamental también para la construcción de políticas públicas. Los partidos políticos uruguayos son un agente socializador por excelencia en una sociedad con partidos tan arraigados como la nuestra. En el sistema político los partidos son fundamentales, y en ese sentido tenemos un deber importante. Claro. Específicamente el caso del Partido Colorado y, bueno, tu agrupación seguramente no, pero ¿cómo ves vos en la interna del resto de esa colectividad política la problematización de estos asuntos? ¿Existe siquiera? No existe. Este mes estamos intentando desde el Movimiento Garroballo hacer una invitación también al resto del sistema político en su conjunto. Vamos a realizar una actividad con motivo del mes. Vamos a aprovechar este mes destinado a este tipo de actividades, que es fundamental, que va a estar Romina también invitada. ¿Dónde no está Romina? Ay, la ¿Cómo pesada. trabaja Romina? No. Va a ser un gusto tenerla. sin duda. Romina, más allá de lo específico de tu trabajo, que repito, yo, por una cuestión de desconocimiento, creí que en el mundo
había como, se había avanzado muchísimo más, ¿no? Tu trabajo como activista, ahí sí ya en todas las actividades que desplegas, ¿cómo estás visualizando lo que viene pasando en el país en materia de empezar a debatir por lo menos estos temas, de que estén arriba de la mesa, de que hayan existido gobiernos que intentaron a través de acciones afirmativas ir corrigiendo con problemas, con dificultades, en algunos casos ignorando directamente la ley, pero como que bueno, definitivamente se entendió que este era un tema que había que empezar a trabajar. ¿Cómo lo vivís cotidianamente? Y mira, el tema de la problematización del racismo, creo que se dan temas puntuales. Por ejemplo, en el caso aberrante del chico de la estación de servicio, cuando es el mes de la afrodescendencia, o se comparte algún artículo que fue medio viral, por ejemplo, con el tema mundialista, que es donde los negros también tomamos visibilidad y donde la gente incluso nos admira, porque son buenos atletas. Sí, bueno, en el ámbito del deporte, en el deporte, y bueno, en este momento es donde los ves más. Pero yo creo que en realidad, como comentaba Edgardo, todavía en lo que se le dice el imaginario colectivo, es algo que no pasa, que no sucede. El uruguayo no se reconoce como un país racista, más allá de que tenemos, de sentarte a hablar 10 minutos y visualizarlo. Un poquito. Exacto. Por ejemplo, como te decía, el tema de la publicidad y de la moda. Si tú visualizas los comerciales, por ejemplo, ahora con el tema del mundial, la población afro parece que no nos interesa el fútbol, no hinchamos por Uruguay, no armamos picadas, no compramos televisión, no participamos en sorteos, absolutamente nada. Y eso es un mensaje mucho más fuerte, porque no me estás considerando dentro de tu población, que yo no formo parte. Ni siquiera como consumidor. Ni siquiera como consumidor, y además de que estamos hablando del mundial. O sea, creo que las marcas tienen la posibilidad de, a través de justamente un evento mundialista, incluir por ese lado. Sin embargo, no lo hace. Entonces eso también refleja que bueno, no es algo que la gente te lo niega sistemáticamente. Claro. Incluso es hasta, me da hasta como gracia, porque yo siendo negra, te digo, mira, el racismo te lo niegan. O sea, algo que claramente vos no vivís. Y vos sí. Y yo sí. Claro. Entonces, creo que también tiene... Haceme el favor, yo no soy racista. Claro. No, pero es cosa tuya, ¿no? Claro, ¿entendés? O son casos aislados. Y de repente, a veces uno como negro, como afro, no problematiza para justamente evitar la discusión y evitar también revictimizarse, ¿no? Claro. De decir, mirá, ¿sabes qué? En realidad me pasa que a veces en el ómnibus no se sienta gente al lado mío, siendo el único asiento libre que hay y estando un montón de gente de pie. Claro. Esas cosas pasan y se visualizan, pero creo que también tiene mucho que ver con que al ser una población que la gente incluso cree que somos menos de lo que somos, porque si somos 350.000 aproximadamente, pero ¿dónde están? Claro. ¿Dónde estamos? Claro. Y además que creo que una persona, cuando ve algo como lejano, que no le puede suceder, no existe. Es como también traigo a la mesa el tema de género. Digo, los hombres, una vez que las mujeres empezamos a poner sobre la mesa, por ejemplo, la demostración más grande del machismo, que es el acoso callejero, ahí, cuando yo te digo, mirá, vos podés caminar en la calle tranquilo, las mujeres te gritan cosas en la calle, en este caso es lo mismo, es como, no te pasa, no, es como que no existe. Entonces, y también con, bueno, creo yo en mi postura, de que también, si bien hay un discurso diverso y que salimos todos con la bandera de colores y qué sé yo, también hay como un discurso muy individualista, ¿no? Del amor propio, de estar bien con uno mismo, y creo que eso en realidad es un arma medio de doble filo, porque en realidad terminás atribuyendo que los problemas sociales son
problemas tuyos en realidad, no míos. El racismo es mi problema, no es tuyo. colectivo, Claro. sí, claro. Martín, estaba acá pensando, nosotros cuando pensamos de ese programa, pensamos también en términos generacionales, ¿no? Porque obviamente ustedes enfrentan otras problemáticas que los papás de ustedes no enfrentaron, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Están mucho más expuestos, toda la rapidez con que se vinculan las informaciones, las noticias falsas, pero también el lugar que creo que la discusión del racismo y de lo afro ha ganado en los últimos tiempos, ¿no? Yo soy de los años, nací en los años 70 y me acuerdo que si eras chica en los años 80 más o menos bajabas la cabeza y dejaba que se burlaba el tema del bullying. Hoy en día es impensable que un niño o una niña afro aguante callada en la escuela una manifestación de bullying, cosa que en mi generación era eso que vos decías, si vos te quejabas era como la boba de la escuela, o Y sea, en la mía arreglate como puedas, ¿entendés? ¿Cómo ven eso en relación a lo que los padres de ustedes comentan? ¿No? Notan que está habiendo, aunque sea lento, pero un avance o nuevos desafíos. Sí, yo creo que estamos en un momento histórico de construcción de nuevas sensibilidades y la cuestión afro no es ajena respecto a eso. En eso vamos a encontrar sin dudas un montón de oportunidades porque contamos con muchas más herramientas de información y formas para deconstruir estereotipos que se fueron generando y que han generado efectos terribles en nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, sí. Se tiene una sin dudas, generación más formada, son estudiantes de ciencias nuestros sociales, padres, ¿no? nuestros Como... abuelos, nos allanaron el camino para que hoy problematicemos de otra manera y con muchas más herramientas. Claro. Y otro tipo de temáticas que también están en torno, porque o sea, el racismo muta, ¿no? Obvio, Estamos sí. hablando de redes sociales y de otras herramientas. Y un tema que bueno, que yo me gusta hablar bastante y que lo hago a través de las redes sociales y que también es un tema, no me gusta decir delicado, sino es un tema que, bueno, te requiere una deconstrucción un poco más grande, que es el tema de la apropiación cultural. Claro. Yo desde el lado de la moda lo visualizo muchísimo más porque estoy pendiente del... Y bueno, por ejemplo, la moda... no solamente con el colectivo afro, sino el colectivo indígena, puntualmente sustrae, por ejemplo, en el caso de los indígenas, estampas, que han habido juicios, incluso con marcas internacionales, por extraer estampados originales Hace indígenas. poco vi algo de esto en internet en algún lugar. Sí, fue con, no sé exactamente cuál colectivo, pero sí sé que fue México, que una marca internacional utilizó estampas sin autorización. Y bueno, y en el caso de lo afro, visualizás, yo por ejemplo, no sé, podés ver artistas, sobre todo por la parte musical, ¿no? Con mujeres blancas, con trenzas, con rastas, ahora, por ejemplo, con la vuelta de la tendencia en los años 90, digamos, la inspiración en el rap y en el hip hop, que ves que personas blancas utilizan, el vestimenta, peinado característico. Y cuando se plantea el tema de la apropiación cultural, enseguida es el blanco el que se ofende, ¿no? Es tipo, pero no compartís. No se habla de no compartir. Es como, pasa con el candombe acá. Claro. Tenemos 3 representantes blancos en Rusia representando el candombe. Entonces, parece mentira. En una población invisibilizada, como es la población negra en Uruguay y en todas partes del mundo, que un género, el candombe... No lo había pensado esto que el acabas de decir, candombe... ¿sabes? Como, ¿Cómo naturalizamos alguna cosa? Sí. No lo había es que sí, es probable, porque es de como hecho. Lo que me encanta Tatita, además que es un fantástico. Pero por eso digo, es que no es personal. Obvio, enseguida se organiza. enseguida siempre pasa que
yo no tengo ningún problema. No, claro, o sea, claro. Y no tengo problema de Pero es notorio lo que decís. Tenemos un representante afro, increíblemente, pues en la selección generalmente hay más de uno. En este caso tenemos al Pato Sánchez, a Carlos Sánchez, como único representante afro en los convocados. Y además, esto que a mí me generó como un impacto de ver 3 tamborileros blancos en Rusia. Fue como, no sé cómo se dio, no sé cómo fueron, no estoy indagando cómo llegaron ni cuestionando, sino que como activista y como aparte perteneciente a una familia candombera, para mí eso es... Y a la moda pasa igual, digo, yo he visto colecciones acá totalmente inspiradas en África, aparte de eso de inspirarse en África como país entero y no como un continente diverso, en donde no hay representación. Entonces, muchas veces es difícil que la persona no racializada entienda lo grave que es. No estoy diciendo que no te hagas trenzas, no estoy diciendo que no toques el tambor, pero si sos sos uruguayo, el candombe declarado Patrimonio de la UNESCO, o sea, con toda esa carga, por lo menos como uruguayo, danos una mano y decir, no, mira, debería ser representado por esta gente porque son ellos los dueños, digamos. Somos los dueños, somos los anfitriones de las llamadas. Del candombe, el anfitrión tenemos que ser nosotros. Si tú quieres venir a participar, necesitamos, porque aparte no somos por una cuestión lógica de población. Pero sí es un tema que yo particularmente lo problematizo bastante. Porque además aquello de los negros y lugolos, ¿no? Claro. Que era el blanco pintado de negro. Sí. Un poco complementando lo de Romina, quería esto de problematizar cotidianamente y en todos los ámbitos en los que uno participa estas cuestiones nos genera a nosotros aún hoy un estrés muy grande. Sí, cotidiano. Cotidiano, sí, porque es en todos lados aparte. Y en parte pasa por eso del racismo naturalizado y de costumbre que uno no lo problematiza, no se lo cuestiona y se lo da por hecho, se lo da por que el blanco pueda tocar el tambor. Claro, se puede todo, como ser seguido en los supermercados, o sea, hay clásicos, exacto, no vamos a ponernos acá porque hasta las 12 tenemos, si vamos a ejemplarizar, hay un montón, pero además, o sea, se dan desde el comentario, desde incluso en determinados espacios, como mencionaba Edgardo, ¿no? Estamos hablando de una central sindical con determinados valores, ética, y que no se problematiza, siendo nosotros, la población afro, los que contamos con los empleos menos calificados. Entonces es donde nosotros más necesitamos la participación sindical. Lo mismo sucede con esto que te digo del candombe, pasa también dentro del movimiento feminista, que las mujeres afros tenemos que reclamar nuestra participación, tenemos que reclamar, no sé, la palabra sororidad. ¿De dónde surge? El movimiento afrofeminista. Y surge eso de la apropiación sin reconocer el origen. Sin el crédito. Claro. Gente, ha sido un placer. Vamos a seguir. Sí, y además, viste cuando prestas particular atención a cosas y vas descubriendo, ¿no? Pequeñas señas y pequeños luces amarillas que ¿cómo se me pasó esto? Todos los días. Y bueno, ese es el objetivo en definitiva. Tenemos emoticones ahora y todo. Tenemos emoticones también con colores. Es verdad, manitos. Manitos, todo. Gracias por haber venido. Martín, Romina, un placer. Señores, nos reencontramos el viernes que viene. Un gusto, como siempre, encontrarnos con ustedes. Chao. Buenas noches. Chao.